Gentilmente ahí nos atendió en esta tarde. ¿Qué tal, Pedro? Carlos Simos, Marcelo Romero, te saludan acá en Caleta, Olivia. Buenas ¿Cómo te va? tardes. Buenas tardes, Carlos, Marcelo, un gusto saludarlos, al equipo y a la audiencia. ¿Cómo andan? Muy Muy bien. bien. En principio te vamos a pedir una especie de raconto de lo que fue la sesión de hoy, que fue aparentemente breve en la tarde, donde se trató esto del 90-10, viene a reemplazar el 70-30, y contanos un poco cómo fue el debate, cómo quedó esto, ahora, ¿qué pasa? ¿Al Ejecutivo para ser promulgado esta ley del 90-10? Contanos un poco el debate que se Sí, hizo. efectivamente, luego del trabajo en comisiones, en la Comisión de Trabajo y después en Legislación General, en la Comisión de Asuntos Municipales, fue tratado este tema y llegó al día de hoy en el recinto para su tratamiento. Dicho sea de paso, se necesitaban, dado que se pretendía tratar ahí sobre tabla, se necesitaban los 2/3 de los diputados presentes. Finalmente salió aprobado por unanimidad, ¿no? Esta cuestión, que básicamente, como bien vos comentabas, genera una modificación en la ley que teníamos, conocida como 70-30, y establece algún mecanismo de control mucho más serio respecto a lo anterior, ¿no? Sabido es que muchas empresas traían de personal desde afuera de la provincia, eh, indicaban un domicilio, muchas veces el de la misma empresa como lugar de residencia de los trabajadores, para justificar que estaban con residencia acá en la provincia y entraban dentro del marco del 70%. Y esto perjudicaba o generaba una tensión notoria con aquel trabajador que efectivamente estaba viviendo en la provincia, ¿no? Bueno, las situaciones derivaron en la búsqueda de mayores controles. Hoy por hoy, con esta ley que pasó al Ejecutivo, como bien señalaba, para su promulgación, que van a requerir 6 años de residencia, justificarla con las certificaciones de domicilio u otros comprobantes. No se va a considerar como residente a aquel que declare un domicilio el domicilio de la empresa. No se va a considerar como residente. Y bueno, tiene que justificar estos 6 años. Y se amplió el porcentaje en el término de 90% que se tome el 90% del personal que reside en la provincia y 10% de afuera. Básicamente esos fueron los cambios que se hicieron, y con un control que en principio sería mucho más rígido respecto a esta flexibilidad que se daba anteriormente, para garantizar que efectivamente que se toma como trabajador residente en Santa Cruz realmente cumple con ese requisito, muchas veces denunciado por los propios gremios, cuando aparecían aquí personal que supuestamente estaba radicado en la provincia, pero venían los vuelos charter o en los colectivos y todas estas cosas que generaron una tensión hacia adentro de las empresas y de esta garantía, y de tratar de garantizar que se cumpla realmente la normativa que teníamos, ¿no? Básicamente en Bueno, eso igual consistió el cambio. implementarla puede ser un poco, no sé, a mí me parece, por lo que cuentan antes, ¿no? Que es difícil reemplazar, es difícil ocupar espacios que lo ocupaban antes profesionales que ya venían con experiencia de otras provincias, de otros países, el tema minero, por ejemplo, cuando en Santa Cruz no Claro, hay la suficiente cantidad de profesionales, por ejemplo, que puedan llenar esos bueno, espacios. exactamente ese es otro punto de que se discutió, y por ende justamente se dejó establecido los márgenes de trabajo de profesionales que no, con los cuales no se cuentan. Eh, También se propone una articulación con la provincia a través del Consejo Provincial de Educación y otros organismos, de generar estas capacitaciones. Estas capacitaciones, y ahí se cortó, sí. Y por otro lado, se estableció un margen de 60 días como máximo para reglamentar la ley. Ujú. Eh, Esto también va a ser parte de lo que tenga que ver con la promulgación del gobierno provincial y el avance de la reglamentación para establecer los parámetros de cómo va a ser, en definitiva, la aplicación real y formal de la ley. Ujú. Ojalá veremos ahora
el transcurso de estos días cómo se va a ir concretando esa parte, ¿no? Sí. Ahora, ¿y qué va a pasar con los trabajadores que están hace 4 años, hace 5 años o hace 2 años, que vinieron hace poco a la provincia de Santa Cruz? ¿Qué va a pasar con ellos, no? Esa es la gran pregunta. Mirá, hay una preocupación previa a esta, porque la ley está bien, o Sí, puede estar bien, el tema es la fuente laboral, ¿no? Volvemos claro. al origen de esto, porque Mm, vos podés tener una ley que después en la práctica puede terminar o como concluir en la inaplicabilidad, porque lamentablemente ha reducido la fuente laboral, se tiene una condición de precariedad en los puestos laborales, lo estamos viendo en cuestiones como ha ocurrido con el sector petrolero y todo lo que deriva de ello, ¿no es cierto? claro, Que esto obviamente puede tener un sentido mucho, diríamos, en la realidad y en la práctica, cuando exista la fuente laboral, claro. vuelva a recuperarse y ahí empieces a aplicar una normativa de esta naturaleza. Posiblemente si surge alguna cuestión de estas que estabas mencionando vos previo, es probable que obviamente la ley se plantea hacia adelante, ¿no es cierto? Ujú. Hay Sí, cuestiones porque, que por allí, claro, algunos puestos laborales van a sí, tener que tener consideración de cuestiones anteriores mm, con respecto a una ley que al momento del ingreso del trabajador tenía otros criterios. Eso claro, creo que van a tener que tomar consideración. y en momentos de crisis, de achicamiento del aparato productivo santacruceño, sobre todo de zona norte, ya que se fue YPF, digo, es medio Bueno, complicado, ¿no? En este momento aplicar una ley de este vuelvo, tipo. Yo entiendo la idea de justamente de dar mano de que los santacruceños o la gente que vive en Santa Cruz hace varios años sean prioridad, ¿no? Pero aplicarla en estos momentos de crisis es el tema, ¿no? no, el tema es, vuelvo a repetir, Mm, podemos tener una ley que ha mejorado en el sentido de tener que realmente el que está residiendo tenga la posibilidad de la prioridad, ponerle, ¿no es cierto?, con este criterio. El punto que previo a esto se debe recuperar la fuente laboral, claro. porque si la fuente laboral, como estamos hablando, no se recupera, Mm, por más ley que tengamos, vamos a exacto. tener nuestros vecinos y por más que cumplan los requisitos que Ujú. se radicaron acá en la provincia, etcétera, etcétera, vamos a tener al vecino, lamentablemente, como está pasando en la casa, porque no se recupera, o cobrando el fondo que se cobra en la gente de la obra pública, de Sí, la sí, UOCRA, para ponerle un término, sí. vamos a tener en la casa, y por más ley que haya, Ujú. el vecino no va a poder alcanzar o acceder a una fuente laboral. Lo Claro, tal central, cual, tal cual. Y eso, a eso esta ley queréis. establece un parámetro, pero Ujú. lo central es recuperar la fuente laboral. Bueno, justamente y eso queréis ir, porque vos sos candidato a diputado nacional y digo, me imagino que no esquivás al debate que hay. ¿Qué vas a hacer si llegás al Congreso de la Nación? Por ejemplo, bueno, recién estoy hablando con otro diputado nacional, con Cristian Castillo del Frente de Izquierda, ¿no? Y él planteaba, dice, ¿qué van a hacer, por ejemplo, los futuros diputados cuando se planteen varias cuestiones? Por ejemplo, hablar del tema de represa del río Santa Cruz y swap, préstamo que le va a entregar Trump a Milei, pero como condiciones que eche a todo lo chino sea echado de la Argentina, no quiere ni que haya 5G chino, ni las represas de Santa Cruz. Por lo tanto, ¿qué va a pasar en Santa Cruz con lo que se esperaba en las represas de la reactivación? Eh, las privatizaciones van a avanzar también, no sé qué va a pasar con ICRT, todos estos temas, imagino lo estás pensando también, ¿no? Hablando del tema de empleo, el tema de obras que no se van a hacer, el tema de ajuste, ¿cuál va a ser tu posicionamiento si llegas al Congreso de estos temas? Y también preguntaba Cristian Castillo, preguntaba, ¿y qué van a hacer estos diputados, futuros diputados? Por ejemplo, ¿van a reconocer las deudas de la época de Milei con el Fondo Monetario Internacional? ¿Van a reconocer o desconocer la deuda con Estados Unidos? Porque el Frente de Izquierda dice no lo vamos a reconocer, ¿no? Así que bueno, ahí te dejo varios temitas como para que me contestes.
el Frente de Izquierda tiene una posición ya ideológica, histórica, respecto a un montón de cuestiones que ni siquiera plantea o habilita una participación de privado, ni nada que se le parezca, sino yo en ese particular, por supuesto, si estaría en la izquierda, estaría con esa ideología. No estoy allí, me considero una persona de centro izquierda que entiende las cuestiones, los avatares de las cuestiones políticas. Ahora, hay posiciones que puedo compartir respecto a algunas situaciones. A mí me preocupa esta injerencia que se está teniendo desde los distintos sectores o de las distintas potencias, diríamos, a nivel internacional, y la puja que tiene en nuestro país, ¿no es cierto? No es casual ni mucho menos estas alusiones que hacen desde Trump para abajo y desde China para abajo. En definitiva, lo que debemos analizar es cómo garantizamos que nuestro Estado proteja cuestiones que son propias nuestras, y entre ellos garantice su soberanía a la hora de cumplir con acuerdos, por ejemplo, en la terminación de las represas, le guste o no a Milei, le guste o no a Trump, le guste a quien sea. Hay un convenio acordado con alguna empresa, y para nosotros es central. Por supuesto que vamos a defender que se termine. Esto es, al menos, es la posición respecto a estas cuestiones a las que se hace referencia en este momento. La otra es el tema del Estado, el rol del Estado, que hoy se pretende que no sea el garante de los derechos constitucionales, y el Estado tiene que estar presente. No comparto la línea de Milei respecto a esta ausencia del Estado, y fundamentalmente lo que se está dando en las provincias, que ni siquiera los impuestos coparticipables están llegando, y por eso tenemos la ruta como la que tenemos. Bueno, pasa que también igual para Milei no es que el Estado no exista, sino que el Estado es criminal. No, para Milei el Estado no debe existir. Directamente. Lo ha marcado. Sí, tal cual. Es el topo que viene a destruir el Estado. Y el privado, y hay una cuestión que no se mira respecto a la Patagonia. A ver. El privado, yo difícilmente en algunas cuestiones venga acá un privado. ¿Cómo es eso? A ver. Y segundo, porque en muchos de los casos yo no veo que se instale un banco en un lugar como, qué sé yo, lugar chico, y si no está el Banco Nación. Entonces todo nuestro... hay cosas que comparto y otras que soy más amplio que la gente de izquierda, pero hay cuestiones en las cuales entiendo el Estado debe ser garante. Seguro. Bueno, eso por un lado. Bueno, tengo varias preguntas que hacerte por el tema, pero tenemos poco tiempo. Por el tema de como sos candidato, varias cuestiones que hay que preguntarte. Bueno, te hago la última de esa, pero después quería pasar al tema de la otra cosa importante, de la reforma judicial y lo que se votó hoy. Pero antes, para cerrar el tema de diputado nacional, tu candidatura, las acciones de los diputados actuales, ¿qué te parecieron? Por ejemplo, se habló mucho, se debatió mucho el caso de Garrido, por ejemplo, que es del Frente Gobernante. Pero por otro lado está Acevedo, que también es Frente Gobernante. Y por otro lado ahora está Prades, que votan diferente. Prades y Acevedo votan por un lado, por ejemplo, en defensa de las universidades, etcétera, o poniéndose a ley base, etcétera. Y por otro lado está Garrido, que le vota todo a Milei. ¿Qué opinás de esas actitudes que ha tenido Garrido? ¿Y cómo actuarías vos? O sea, ante este tipo de debates, ¿no? ¿Cómo votarías vos? Porque la gente se pregunta, ¿no? Depende que se debata. Sí. Va a depender de esa cuestión y una posición. Nosotros, yo pertenezco a un partido nacional, como ustedes lo saben, que es Coalición Cívica, con la cual, por supuesto, que tenemos un lineamiento del cual comparto, y por eso estoy en ese lugar de líneas generales. Pero hay debates internos que también han provocado posiciones distintas, entre ellos y CRT, por citarte un ejemplo. Claro. Que yo tenía otra posición distinta a la que se manifestó, y que después finalmente se llegó a una cuestión, diríamos, al medio, si se quiere, de la pretensión que uno disponía, pero finalmente
quedó una cuestión más o menos similar a lo que aconteció con YPF, es decir, mayoría del Estado y con una intervención del 49% del privado, que todavía no aparece el privado, ¿no es cierto? Hoy todavía, más allá de que ya han vencido los plazos de la intervención, eso todavía no ha aparecido. Pero quedó en ese término, a diferencia de la primera discusión que se tuvo, que era pasible de privatización. Se salvó, digamos, se salvó. Claro, bueno, por eso, pero eso es un debate, por ejemplo, por supuesto, que dentro de Coalición Cívica se tuvo con estas posiciones, justamente porque obviamente que y la implicancia de estar en un partido tiene que ver con cuestiones generales, y por ejemplo, por supuesto a favor de la división de poderes, a favor de la transparencia, todas las cuestiones que hemos planteado como denuncia en la justicia de parte de Coalición Cívica en todo el ámbito nacional y provincial. No hemos votado delegación de poderes porque entendemos que eso no, independientemente de los gobiernos, inclusive al gobierno de Macri, Coalición Cívica no le votó la delegación de poderes. En la discusión con el tema de los DNU, cuando el Congreso está funcionando y justamente habla de del respeto a la división de poderes que sostenemos. Después en la práctica, por supuesto que hay condimentos que tienen que ver con lo que representamos cada uno si llegara a la Diputación Nacional respecto a lo que tiene que ver con los intereses de la provincia, que indudablemente también influyen en la definición. No voy a meterme en la discusión, podría decir, bueno, lo de la gente de por Santa Cruz es un frente, no sé cómo discuten ellos. Yo te digo lo que nosotros haríamos. Pero estuviste de acuerdo con el voto sea más ideológico del doctor Acevedo, sí, y el voto del señor Garrido sea más práctico en función de algunas necesidades o algunos planteos que provincia reclama al gobierno, y bueno, puede que surja eso, porque estamos en política y puede tener este tipo de planteo, ¿no es cierto? Bueno. Pero bueno, yo no estoy en ese frente, no participo ahí. Lo que no comparto es, por ejemplo, yo hubiera votado, por supuesto, a favor de la emergencia pediátrica, discapacidad, universidades. Hubiera votado eso y no hubiera cambiado el voto tampoco de una sesión a otra. Claro, también. Eso sí te puedo decir. También ocurrió eso. También ocurrió eso. Si voto una cosa, si estaría ahí y votara una cosa en una sesión, no, decididamente no la cambiaría, morirías, como se dice comúnmente, con lo que uno planteó y defendió en ese momento. No puede ser que en 15 días tengas un cambio abrupto de un sí a un no. No sé, yo no lo veo eso y no me veo, más allá de que esté errado o no en una votación, no me veo cambiando el voto después. Bueno, se supone que cuando tomás una decisión de votar a favor o en contra de algo, ya hiciste ese análisis. Y por último, Pedro, estamos hablando con Pedro Muñoz, entonces, diputado provincial y candidato a diputado nacional. Pero en este caso, como diputado provincial, lo de la reforma de la justicia, lo que se votó hoy finalmente se aprobó en sesión secreta, al menos 2 candidatos de 2 ternas, González Nora, que es un abogado muy conocido aquí en Caleta Olivia, era secretario juzgado federal, y Acevedo, ex gobernador. Pero llama la atención primero que la oposición protestaba que tiene que acatar a la justicia, que hay un amparo, etcétera. Pero ¿cómo es el tema? Pero fue aprobado por mayoría estos candidatos, ¿no? Es decir, estuvo la oposición en la sesión de hoy, ¿no? Sí, estuvimos todos los diputados. Entonces, ¿cómo es? ¿Se oponen? Digo la oposición, pero estuvieron a la hora de votar. ¿Cómo es? Eso no entiendo. Dieron quórum, digamos. No, el quórum ya lo tenía el oficialismo. Lo tenía el oficialismo. Ajá. Sí, es una cuestión de análisis. No voy a hablar mucho de la sesión secreta, justamente por las cuestiones de planteo legales que tiene que ver con esto, y el juramento que uno hace como diputado, pero lo cierto es que tenía que ver también con el tema de la presencia respecto, en mi caso, voy a decir que en mi caso ratifico aquello que dije en la comisión, que lo pueden ver tranquilamente en el streaming, que eso fue público y toda esta cuestión,
Ahora, en la sesión, estas cuestiones de la votación, si era por mayoría o si era con 2/3, jugó en esta presencia, pero en lo particular, la votación respecto a esto fue ratificado en el sentido de que había al menos de mi parte, lo mismo que señalé en la comisión, había una medida cautelar que debía cumplirse. Sí. Pero ¿y cómo sigue todo esto? Porque, bueno, por ejemplo, la legislatura, por un lado, ya aprobó incluso 2 jueces, quedan los otros, porque una terna, no sé, por un integrante de una terna no reunió los requisitos, o sea, quedó en revisión, etcétera. Pero bueno, va a seguir avanzando eso en la legislatura, aparentemente. Pero, ¿y en la justicia? ¿Cómo queda todo esto? A ver, ¿cómo sigue este tema? Bueno, los canales de la justicia los resolverá. A ver, yo me voy a tener, para no violentar aquello de que se establece en la sesión secreta, voy a tener a lo que mencioné en la comisión el día anterior. Sí. Vuelvo a señalarlo. Yo entiendo que hay, más allá de lo que para mí en lo personal Sí. Representa el juez Bersanelli, que entiendo que está absolutamente cooptado por el gobierno anterior y todo esto, independientemente de ello hay una medida cautelar que debía, como lo señalé allí, invito a que lo vean en el streaming de la comisión, porque esto que estoy diciendo lo dije allí y está ratificado. Debíamos tomar nuestro tiempo justamente para esto. Por eso yo en ese momento no acompañé tampoco que se discuta el tema, y la votación en ese sentido fue negativa por el hecho en sí de estar, diríamos, a pesar de una cautelar, estar votando. Por eso yo dije que no había que darle tratamiento al tema. Cuestión está que se avanzó, hay una sesión secreta que estableció al menos 2 de las ternas que van a ser informadas, y en definitiva seguramente puede surgir algún planteo respecto a esto de aquellos que habían presentado esta medida planteando la inconstitucionalidad de la ley. Cuestión esta que yo en lo particular, y si bien no voté la ley, no la acompañé, no creo que sea inconstitucional. Sí, te escuchamos ayer o anteayer aquí en Radio Vanguardia, que dijiste que no es inconstitucional, pero que le faltaría legitimidad social, o sea que el debate tendría que haber sido más... Pero es una cuestión que, y por eso yo no entendía, y digo, tenemos una cautelar, respetemos los 10 días y que se avance después. Bueno. Cuestión que no pasó. Claro, bueno, y ahora vamos a ver qué pasa, qué va a pasar con todo esto, claro. cómo va a actuar la justicia, ¿no? Con respecto a estos temas, ¿no? Sí, Pedro, te agradecemos mucho. Va a traer su debate. ¿Cómo? Que va a continuar el debate, porque encima efectivamente hay 2 ternas que todavía no han sido aprobadas, y indudablemente va a traer su debate toda esta cuestión, no solo por la persona que lo presentó, sino también por estas medidas que se habían dispuesto desde la justicia. Pero, o sea, Acevedo y González Nora fueron votados como jueces supremos de la justicia santacruceña. Ahora, correcto, ¿cuándo van a asumir, etcétera? Eso no se sabe, porque hay un poder que se está oponiendo, el Poder Judicial se está oponiendo, por ahora. O ha frenado, digamos. Eso se va a dar corrimiento y se va a informar al Poder Ejecutivo y obviamente al Poder Judicial para que ya tome conocimiento de esto, y ahí se verá qué resolución se toma desde ese lugar, porque se va a informar desde la Cámara seguramente que se procedió conforme a la Constitución y se llevó adelante el proceso y que quedaron estas 2 personas. Bien. Después vendrá esta discusión que estamos hablando respecto a si va a haber algún planteo judicial con relación a esta designación, ¿no es cierto? Bien. Bueno, Pedro, te agradecemos mucho todos estos datos, información, y bueno, en otro momento vamos a charlar de otros temas que por ahí quedaron pendientes en esta charla. Muchas gracias, Pedro. No, por favor, el agradecido soy yo, muy amables.
Un saludo a todos los vecinos y vecinas de la localidad. Y seguís la campaña, imagino, porque ahora vas a venir por Caleta. Sí, mañana vamos a Río Turbio, después estamos en Calafate y el miércoles seguramente vamos a andar por zona norte. Bueno, acá te esperamos en la radio en todo caso. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Muy amable por la atención. No, por favor, hasta luego, gracias a vos. Bueno, ahí está Pedro Muñoz, entonces diputado provincial, contándonos, bueno, hay 3 temas fundamentales que hoy se trataron, o 2 temas, mejor dicho, que es el tema de la reforma judicial, la votación de los 2 jueces y el 90-10. Ya no es ley 70-30, sino 90-10. O sea, las empresas tienen que contratar 90% de personal santacruceño y un 10% de otras provincias, otros lugares, ¿no? Sí, el programa CIREL, ¿no? Que habían anunciado. ¿El cuál? El CIREL, que, bueno, va a ser este control digital que se va a llevar con las empresas. Ah, sí, sí. No le pregunté yo a Pedro porque creo que no va a tener esos datos. Sí, es más del Ejecutivo, ¿no? Es más del Ejecutivo. Y en realidad, para saber si después esos datos van a ser de dominio público, si se van a publicar para que todos tengan acceso, para saber cómo se está desarrollando, digamos, la mano de obra local a nivel provincial. Pero pasa que también había algo muy concreto que vos dijiste, que está bien. Vos decís prioricemos la mano de obra local, ¿no? Pero ¿qué hacemos con el faltante de profesionales para cubrir cada área, ¿no? Materia minera, pesquera, petrolera, porque más allá de que mucha gente venga a buscar una oportunidad laboral a la provincia, también tiene que ver con los profesionales con los que se pueda contar. Porque si no, obviamente sí, vos podés hablar de capacitaciones y eso, pero toma años, ¿no? También dar forma a eso. O llegar a ese 90-10. Sí, no, y por eso te digo, y además en pleno crisis, ¿viste? Laboral que estamos teniendo, de a poquito se está notando en la provincia de Santa Cruz y en Caleta Olivia que está faltando empleo, ¿no? Que no se están generando nuevos empleos.